Buenas noches con todos. Vamos a ver otro tema de la LEPAJ, en este caso, principios de la potestad sancionadora administrativa. Principios del ejercicio del ius puniendi del Estado en su faz administrativa. El ius puniendi está muy desarrollado en torno al derecho penal, ¿sí? Pero también, además del derecho penal, existe otra fuerza represiva que le compete a la administración pública. Pero ambos forman parte del poder estatal para reprimir, para imponer sanciones ante la comisión de ilícitos penales o administrativos que hayan sido considerados previamente como tales. De esta forma, entonces, tenemos una potestad sancionadora de la administración pública que existe para garantizar bienes jurídicos protegidos en determinados sectores, ¿no? Los sectores cuya competencia recae en la administración. En la pantalla vemos algunos ejemplos, por ejemplo, en materia de discriminación, en materia de consumo por información, en materia de seguridad, en materia tributaria, en materia disciplinaria, en materia de consumidor por información también. Tenemos diferentes tipos de sectores donde las administraciones públicas imponen sanciones ante la Comisión de Infracciones Administrativas. Acá la diferencia está en que estos no son delitos, ojo, ¿no? No son delitos, por lo tanto la sanción no es de pena privativa de libertad, sino las sanciones vienen a ser multas, por ejemplo, que la multa es la sanción por antonomasia en la sanción administrativa, pero también pueden realizarse recortes de derechos o eliminaciones de derechos. Por ejemplo, inhabilitaciones, destituciones, suspensiones de los títulos habilitantes que se han generado, que se han otorgado. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son precisamente los principios que rigen este ejercicio de esta potestad. Y ojo, estos principios no son distintos del derecho penal, que no son distintos. Tienen esa misma luz. Y no es porque el derecho administrativo sancionador sea una rama del derecho penal, sino que ambos pertenecen a la potestad sancionadora del Estado, ¿sí? Y como históricamente el derecho penal se ha desarrollado mucho más, con mucha mayor antigüedad, entonces es lógico que el derecho administrativo sancionador, al descubrirse a sí mismo, al determinar cuáles son las reglas importantes que van a regir, por ejemplo, la construcción de una imputación, o la determinación de responsabilidad o la razonabilidad de las medidas adoptadas, van a llegar lógicamente a las mismas respuestas. No que sea una copia y pega, sino porque si hubiera habido una evolución originaria del derecho administrativo sancionador de forma independiente del derecho penal, igual se hubiera llegado a la conclusión de que existe un principio de culpabilidad, un principio de causalidad, un principio de tipicidad, ¿no? Entonces, de esa forma, qué mejor que adoptar doctrina, posturas que ya existen, que ya han sido ampliamente desarrolladas, y es por eso que el derecho administrativo sancionador ha importado mucha doctrina y muchas figuras del derecho penal para ser aplicadas en esta rama que es el derecho administrativo sancionado. ¿Mm? Bien, entonces, aquí para imponer una sanción administrativa, lógicamente, se requiere pasar por dos filtros de análisis. Lo primero es determinar que existe responsabilidad, es decir, determinar que en efecto
un administrado ha incurrido en una infracción. Y el segundo filtro es determinar qué sanción es la proporcionalmente aplicable al caso concreto. Son dos preguntas. En el primer estadio nos preguntamos, ¿el administrado es responsable? ¿El administrado cometió la infracción? Son formas de incidir en la misma pregunta, ¿no? Porque si es responsable es porque cometió la infracción. Eso nos preguntamos en la determinación de la infracción. De esta forma, entonces, las respuestas a esta pregunta son solo dos: sí o no. Si es responsable o no es responsable. Nada más. ¿Sí? Entonces, cuando la respuesta sea sí, cuando se advierte y se determine que el administrado es responsable en la comisión de una infracción administrativa, pasamos al siguiente estadio y nos preguntamos, ¿qué sanción es proporcionalmente aplicable a este caso concreto? Esa es la pregunta que deriva de la determinación de la sanción. Entonces, aquí tenemos dos estadios. El primer estadio es la determinación de la infracción, que responde a la pregunta si es que el administrador es responsable. Y el segundo estadio de determinación de la sanción, que responde a la pregunta de qué sanción le ponemos, qué sanción es proporcional y razonable al caso concreto. Evidentemente, si es que la respuesta a la primera pregunta es una negativa, ¿no? Y determinamos que el administrado no es responsable, que no ha cometido la infracción administrativa, pues ya no tiene sentido responder la segunda pregunta. Bueno, el caso muere ahí, en la determinación de la infracción nada más. Si analizamos y evaluamos que el administrado no es responsable de la infracción imputada, entonces simplemente se determina su inocencia y ya no se pasa al segundo estadio. Dicho de otra forma, entonces el segundo estadio de la determinación de la sanción se activa únicamente cuando se determina la infracción. Y ojo, acá no estamos hablando de procedimiento, acá no estamos hablando del procedimiento, porque en el procedimiento tenemos fase instructiva, fase sancionadora, no estamos hablando de eso, no estamos hablando del análisis que se realiza, porque incluso la autoridad que vaya a resolver, culminando este procedimiento que se denomina como autoridad sancionadora u órgano sancionador, esa autoridad también tiene que hacer ambos análisis, tiene que evaluar la determinación de la infracción y también tiene que evaluar la determinación de la sanción cuando así corresponde. Entonces, no estamos hablando de fase instructiva, fase sancionadora, sino del análisis que se realiza. Entonces, tenemos esos dos estadios: determinación de la infracción, determinación de la sanción. Sobre estos dos estadios es que se desarrollan los principios. Se desarrollan los principios de la potestad sancionadora administrativa. Son 11 principios. La verdad es que el legislador ha considerado la existencia de estos principios, pero doctrinariamente no significa que todos lo sean. Recordemos la diferencia entre principios y reglas. Ambos son normas jurídicas, sí, pero los principios se aplican en la mayor medida de lo posible, los principios se aplican con un dinamismo. No hay un supuesto de hecho específico para los principios, sino es un supuesto de hecho variado, dinámico, que el aplicador del derecho va a utilizar cuando así lo amerite, para llenar vacíos, para interpretar normas o para crear nuevos supuestos normativos. Esos son los principios. En cambio, las reglas se aplican en un supuesto determinado y nada más. Por su estructura tienen un supuesto, nexo y consecuencia, pero ese supuesto está determinado. Ese supuesto, de hecho, está determinado. Algunos principios que en la LEPAC se han indicado, como por ejemplo principio de continuidad, principio de concurso de infractores, realmente no son principios, son reglas, porque establecen un supuesto de hecho y se aplican en determinados supuestos y nada más. No son como los principios, por ejemplo, de legalidad, de tipicidad, de causalidad, de culpabilidad, que sí se aplican de forma dinámica, sí se aplican para varios supuestos, ¿sí? Entonces, evidentemente vamos a tener que desarrollar los 11 principios que están reconocidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General como principios que rigen la potestad sancionadora de la administración pública, pero haciendo esas contingencias.
No lo vamos a desarrollar de forma literal, ¿no? Porque el primero es el principio de legalidad, sí, el segundo es el principio de razonabilidad, así, no lo vamos a desarrollar de esa forma, sino de forma esquemática, considerando la ilustración que estamos viendo en pantalla, porque los dos estadios que había señalado, es decir, el primero, determinación de la infracción y el segundo, determinación de la sanción, se ven reflejados en principios específicos. O llamémoslo así, para determinar la infracción, la administración pública debe de acreditar el cumplimiento de dos elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Para determinar, o sea, para responder y para afirmar que un administrado ha cometido una infracción, la administración pública debe de pronunciarse tanto del elemento objetivo como del elemento subjetivo. ¿Qué es eso del elemento objetivo? ¿Qué es eso del elemento subjetivo? Lo vamos a ver más adelante. Sí, lo vamos a ver más adelante. Pero recordemos, el elemento objetivo es puramente normativo, puramente normativo. Es decir, si es que existe una norma que ha quebrantado el administrado, si es que existe una norma que establece que esa conducta de la que el administrado ha cometido se ha constituido como una infracción. Eso es lo que vamos a ver, puramente normativo. Y luego el elemento subjetivo. En el elemento subjetivo evaluamos si es que esa conducta ha sido realizada efectivamente por ese administrado y para la gran mayoría de casos evaluamos además si es que ha existido alguna atribución de negligencia o también llamada imprudencia o también llamada culpa en sentido estricto o por el contrario ha habido una conducta intencional o como los penalistas llaman dolosa, con dolo, con intención. Ese es el elemento subjetivo. Dependiendo de la configuración de la infracción, porque hay algunas infracciones que se cometen por negligencia, hay otras infracciones que se cometen por intención solamente, y en algunos casos, como excepción, en algunos casos como excepción, no se valora esto del elemento subjetivo respecto de la culpa o el dolo. Eso también lo vamos a ver, ¿sí? Eso también lo vamos a ver. Bien, entonces, una vez que la administración pública determine la existencia del elemento objetivo y del elemento subjetivo, es que debe de evaluar si es que no opera aquí el bis in idem, que implica que no se haya investigado o no se haya sancionado a este administrado por estos mismos hechos por los cuales lo vamos a procesar o lo vamos a sancionar. No se puede investigar dos veces por una misma causa, no se puede sancionar dos veces por una misma causa, ¿sí? Pero para ello primero tendríamos que determinar cuál es la conducta, ¿no? Y esa conducta la evaluamos conforme al elemento objetivo y el elemento subjetivo, ¿sí? Entonces, si no pasa ello, si no pasa ello, es decir, si no opera el bis in idem, en rigor del principio del no bis in idem, corresponde valorar las garantías del debido procedimiento. No nos vamos a demorar mucho en las garantías del debido procedimiento porque la organización Círculo de Abogados ha establecido que en esta serie de sesiones, en esta clase específica, solamente vamos a ver principios de la potestad sancionadora y uno de esos principios es el debido procedimiento, pero en la segunda sesión vamos a hablar solamente el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, todas las vicisitudes, aristas, tropiezos que puedan suceder en un procedimiento administrativo sancionador, lo vamos a ver el día de mañana, me parece. ¿Sí? Mañana tenemos la siguiente sesión respecto del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, no vamos a desarrollar tanto el debido procedimiento aquí para no replicarlo al día siguiente. ¿Sí? La idea es que, al menos en términos básicos, se respeten las garantías del debido procedimiento, es decir, el derecho a la defensa, esa separación que tiene que haber entre fase instructiva y fase sancionadora, con un órgano instructor, un órgano que instruye y un órgano que sanciona. Y finalmente, la decisión, ¿no? Y cuando esa decisión sea la determinación de responsabilidad, se tiene que aplicar la razonabilidad del caso para advertir qué sanción le corresponde ser aplicada al infractor.
¿sí? Ese es el análisis escalonado que se realiza en el marco de los principios. Lo que vamos a ver a continuación es el desarrollo de precisamente estos elementos, ¿no? El elemento objetivo, el elemento subjetivo sobre todo, y la razonabilidad, vinculado con otros principios que, si bien están al mismo nivel según la ley, vienen a ser realmente principios complementarios, ¿no? Importantes, claro que sí, pero principios complementarios. Los más importantes son los principios que devienen del elemento objetivo y de los que se generan a través del elemento subjetivo. Entonces, si es que vemos este gráfico, podríamos dar a entender de que los principios se pueden resumir en estos cuatro nada más. Principio de legalidad, principio de culpabilidad, principio del debido procedimiento y principio de razonabilidad. Tenemos 11 principios, claro que sí, pero al menos en la sesión de hoy me parece que nos vamos a dar cuenta que algunos no son principios autónomos, sino más bien son subprincipios de otros. Por ejemplo, el principio de tipicidad, el principio de retroactividad son subprincipios del principio de legalidad. O el principio de causalidad y culpabilidad son subprincipios del principio de culpabilidad mismo, ¿no? Y el debido procedimiento es un macro principio que contiene un montón de garantías. Entonces, en ese marco, me parece que se puede resumir los principios de la potestad sancionadora en estos cuatro: legalidad, culpabilidad, debido procedimiento y razonabilidad, bajo el entendido que el legislador ha considerado también otros principios, como el principio de continuidad, el principio de concurso de infracciones, que realmente no son principios, sino son reglas. Bien, entonces vamos primero con el elemento objetivo que denominamos aquí como principio de legalidad. Principio de legalidad. La legalidad vinculada al derecho administrativo es un principio vacilar, es un principio importantísimo que determina la estructura del entendimiento del derecho administrativo, porque la función administrativa es supletoria a la función legislativa, ¿no? Ya lo hemos venido repitiendo. De esta forma, entonces, toda actuación de la administración pública, no solamente la que rige potestad sancionadora, sino toda actuación de la administración pública, está supeditada a la legalidad. No puede vulnerar la ley, no puede vulnerar la ley. Ese es el principio de legalidad en sentido general respecto de la administración pública. Pero, más allá de ello, el principio de legalidad en materia de derecho administrativo sancionador tiene una configuración más específica. Este principio de legalidad se desprende o se desarrolla a través de tres garantías: lex scripta, lex previa y lex certa. La lex scripta nos dice que la infracción, la determinación de quién tiene la capacidad de sancionar y cómo se va a sancionar, tiene que devenir de la ley. Es decir, a través de un reglamento no se puede, no se puede crear potestad sancionadora. No se puede determinar que existe potestad sancionadora a través de un reglamento. Siempre tiene que devenir de la ley. Es decir, el legislador es la autoridad que tiene la competencia de establecer cuáles son las infracciones, quiénes son las autoridades y las entidades que tienen esta potestad sancionadora, no a través de otra norma. A través del reglamento, por ejemplo, se pueden establecer las reglas del procedimiento, se pueden establecer también o determinar específicamente quién es la autoridad instructora o sancionadora, pero no la entidad que lo va a desarrollar estas funciones, porque eso solamente es por ley. Ahora,
como esto es un principio, recordemos, el principio se aplica en la mayor medida de lo posible y tiene bastante elasticidad, digámoslo así, en materia sancionadora administrativa. ¿Por qué? Porque se permite que a través de la ley se indique o el legislador indique a través de la ley que se puede tipificar infracciones por medio del reglamento. ¿Sí? Se permite ello. Es decir, no solamente la ley va a establecer cuáles son las infracciones, sino que la ley misma puede indicar que a través del reglamento se tipifiquen infracciones. Ahora, frente a esta idea surge mucho debate, surge mucho debate. Algunos piensan que corresponde a la ley crear infracciones y supletoriamente, el reglamento podrá establecer nuevas infracciones siempre y cuando esa ley que ya ha establecido previamente un estado de infracciones lo determine expresamente. No obstante, en la realidad vemos otra cosa que es cuestionada, pero es válida en términos prácticos, digámoslo así, que existen muchos regímenes sancionadores donde en la ley solamente se limiten a decir las infracciones serán establecidas a través del reglamento. Es decir, ni siquiera establezcan ni una sola infracción. Se indique las infracciones serán determinadas en el reglamento. Por ejemplo, el régimen sancionador de la ley de transparencia. ¿No? La transparencia es un asunto muy importante en la democracia, en el cual dentro de unas aristas las autoridades administrativas, las autoridades públicas están obligadas a brindar la información que cuenten hacia los ciudadanos que lo soliciten sin expresión de causa, es decir, sin decir para qué quieres la información. Es derecho de todo ciudadano saber y estar documentado, estar informado de los asuntos públicos, ¿sí? Y por ende, entonces, aquellas autoridades que no entreguen esa información dentro del plazo o que presenten información errada o presenten información eh, parcial, incompleta, les corresponde la determinación de responsabilidad administrativa, ¿no? Por vulneración a las normas de la ley de transparencia. Y en esta ley de transparencia, la ley no establece ni una sola infracción. Solamente se limita a decir, a través del reglamento se tipificarán las infracciones. Entonces, desde un punto de vista un poco más amplio, digamos, que el punto de vista anterior, que la teoría de que no se puede hacer eso, ¿no? Es decir, la primera teoría nos dice, la ley tiene que determinar las infracciones y de forma supletoria, pues ya dirá que a través del reglamento se puedan crear más infracciones, pero eso no implica eh, trasladar toda la labor de la ley hacia el reglamento, porque eso implicaría una transgresión a la lex scripta, ¿no? Si es que en la práctica se dice el reglamento lo va a tipificar, eso es una vulneración a la lex scripta, según esta teoría muy cerrada, muy estricta, pero no es la teoría que al menos estamos aplicando en el Perú en la práctica, ¿no? Y no hay ningún pronunciamiento judicial al respecto, eso solo queda en debate teórico, doctrinal. Porque la segunda teoría establece que en la ley sí puede delegar toda atribución de tipificación hacia el reglamento. Y es lo que pasa, es lo que sucede muchas veces, ¿no? En la ley no tipifica si no lo hace el reglamento, pero lo hace el reglamento porque la ley le dio permiso, digámoslo así, ¿no? Y esto pues, si lo vemos técnicamente, sería un incumplimiento al espíritu de la ley scripta, porque lo que quiere la ley scripta es que a través de la ley solamente se establezcan infracciones. ¿Por qué? Porque vivimos en una democracia representativa. Nosotros elegimos a nuestros parlamentarios y entonces estos parlamentarios son quienes tienen la legitimidad democrática de establecer cuáles son las conductas que constituyen infracción y cuáles no.
no a través de autoridades que nosotros no hemos elegido, porque los reglamentos lo hacen el Poder Ejecutivo, los ministerios, por ejemplo, y esos no los hemos elegido, no los ha elegido el presidente de la República, sus ministros y todo ello, pero ellos, nosotros no los hemos elegido. Entonces, bajo esa concepción, existe esta reserva de ley, ¿no? Que a través de la ley solamente se puedan establecer las infracciones, pero se genera esta salvedad, ¿no? Bueno, salvo que la ley expresamente haya establecido que se pueda tipificar infracciones por reglamento. Y esto actualmente, pues, ha sido utilizado para que ya prácticamente el reglamento pueda tipificar infracciones de la ley. ¿Sí? Ahora, pasemos a otra teoría, porque en otros asuntos podríamos indicar que no hay ningún problema cuando la misma ley de forma expresa, como en la ley de transparencia, por ejemplo, diga que a través del reglamento se tipificarán las infracciones. Es decir, expresamente dice eso, expresamente dice eso. ¿Ok? No obstante, hay otras leyes que no dicen eso. Por ejemplo, la muy famosa ley del servicio civil. La ley del servicio civil, cuando estableces las infracciones aplicables o las faltas disciplinarias, como les llama, no dice que a través del reglamento se tipificarán infracciones. No, dice, son faltas disciplinarias la transgresión al reglamento. Es decir, cualquier transgresión al reglamento, o sea, no solamente las tipificadas, cualquier infracción, o está dando permiso al reglamento a que constituyan nuevas infracciones. O más aún, en el último literal del listado de faltas de la Ley de Servicio Civil, se dice que también son faltas las demás que señale la ley. Y ahí nos preguntamos, ¿cuál ley? ¿Cuál ley en específico? ¿Cualquier ley? ¿Cualquier ley? ¿Eso es viable o no es viable? A través del principio de lex scripta. Es decir, estamos frente a un enunciado normativo que no nos remite expresamente a una ley, ¿no? Por ejemplo, no dice, la ley de servicio civil no dice, son faltas disciplinarias la transgresión a los principios, deberes y prohibiciones de la ley del Código de Ética de la Función Pública, que es la ley 27815. No dice eso. Dice, también son faltas otras que señale la ley. ¿Qué ley? No lo señala. Bajo, bajo otra teoría, bajo otra teoría, estas remisiones son ilegales y no se toman en consideración porque transgreden la seguridad jurídica. No hay seguridad cuando el enunciado normativo dice que también son faltas otras que señala la ley, sin indicar qué leyes, al menos. Este criterio, por ejemplo, actualmente viene siendo el criterio del Tribunal de Servicio Civil, ¿no? Como este es el régimen sancionador, en el ejemplo de la Ley de Servicio Civil y la Ley del Código de Ética de la Función Pública, es un ejemplo propio del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, déjenme decirles que cuando estuvo en vigencia el régimen disciplinario del Servicio Civil, o sea, desde el 2014, este asunto de tipificar por remisión a través de los principios, deberes y prohibiciones de la Ley del Código de Ética de la Función Pública fue muy debatido. Y en principio, y verán resoluciones, informes técnicos antiguos de Servir, por ejemplo, el 2015, 2016, donde se indicaba que no es posible determinar faltas disciplinarias por transgresión a los principios, deberes y prohibiciones de la ley del Código de Ética de la Función Pública porque no se ha hecho una remisión. La ley del servicio civil no hace una remisión a la ley del Código de Ética de la Función Pública. No la hace. Entonces, como no hace esa remisión de la ley a otra ley, entonces simplemente no se pueden aplicar. No hay una norma que los una. Y si bien es cierto, algunos me dirán, no, pero en el reglamento de la ley de servicio civil sí lo dice. Pero si es que estamos basándonos uno en la ley escrita, no lo tiene que decir el reglamento, lo tiene que decir la ley. Y lo tiene que decir la ley. Y más aún, en el reglamento no dice que las infracciones a la ley del Código de Ética de la Función Pública van a ser sancionadas bajo las sanciones de la ley de servicio civil. No, dice que van a ser procesadas nada más. Y no es lo mismo ser procesado que ser sancionado. Fuera de ello, pues eso es lo que dice el reglamento, no es lo que dice la ley.
Y esa fue la postura inicial que tuvo servir, ¿no? No solamente el Tribunal de Servicio Civil, sino también la Autoridad Nacional del Servicio Civil en ese caso. Esto cambió luego porque salió una resolución de presidencia ejecutiva vinculado también con una resolución de sala plena que constituyó precedente vinculante. Me parece que es el resolución de sala plena 005 o 006 del 2020 del Tribunal de Servicio Civil, donde cambió la postura, porque ya había venido cambiando la postura en algunos casos en concreto, y donde dijo, no, sí, sí se puede, porque cuando allí el artículo 85, el literal Q, de la ley de servicio civil dice que también son faltas disciplinarias otras que señala la ley, pues será cualquier ley. Y una de esas leyes es la ley del Código de Ética de la Función Pública. Y lo vinculamos con el reglamento, ¿no? Con el artículo 100 del reglamento que dice que también son faltas la transgresión a la ley del Código de Ética de la Función Pública. Sin más, sin más. Ahora bien, desde el año pasado, desde el 2025, ¿sí? Este pronunciamiento ha sido cuestionado por el propio Tribunal de Servicio Civil. Y me dirá, pero el mismo Tribunal de Servicio Civil es que es gente distinta. Bueno, cambian de vocales, cambian de vocales. Y el Tribunal de Servicio Civil, el año pasado, cuando se le hace esa tingencia en los recursos de apelación y se dice, oigan, ¿cómo van a estar sancionando por un régimen que no está conexo, ¿no? ¿Dónde queda el principio de legalidad? En específico, la lex scripta. ¿Dónde está la norma legal? ¿Dónde está la ley que indique que la contravención o transgresión a los principios, deberes y prohibiciones de la ley del Código de Ética de la Función Pública son sancionados bajo la ley de servicio civil? ¿Dónde está esa norma en la ley? No hay, ¿no? Y cuando se le dice eso, el Tribunal de Servicio Civil confirma que no correspondería sancionar por transgresión a los principios y deberes de la ley del Código de Ética de la Función Pública a través del régimen disciplinario de la ley de servicio civil. Pero luego dice, pero frente a esto ya tenemos una resolución de presidencia ejecutiva y también tenemos una resolución de sala plena y este tribunal no puede vulnerar el. Entonces, aun cuando no estamos de acuerdo, vamos a sujetarnos a lo que se ha dicho en un precedente vinculante. Lo cual es muy controversial, porque entonces, ¿dónde queda la independencia de un tribunal, ¿no? En primer sentido. Y en segundo, entonces, realmente nos están dando la razón, ¿no? Realmente nos están dando la razón en esto, ¿no? Y es un punto importante que me parece que en esto de la ley y el reglamento hay que considerar que bajo el principio de legalidad, como dice ahí en la lámina, el poder sancionador de las autoridades, las infracciones y las sanciones deben de emanar de la ley, no de otro cuerpo normativo, de la ley. Ese es la les scripta, o también el llamado a veces reserva de ley en la potestad sancionadora, ¿sí? Potestad sancionadora. Bien. A ver, acá dice Rolando, explique los puntos 2 y punto 3, doctor. Claro, entonces, primero estamos viendo el lex scripta, no le vamos a dar lex previa y lex acta, no se preocupe, no se preocupe. Eh, a ver, dice Wilfredo, ¿cómo se garantiza que la potestad sancionadora de la administración respete el principio de legalidad? Bueno, formalmente hablando, los administrados cuentan con mecanismos de control de legalidad, ¿no? Y esos mecanismos se llaman recursos administrativos. Cuando se haya vulnerado la legalidad, pues corresponde presentar recursos administrativos de apelación, de reconsideración, para buscar la nulidad de esos actos que hayan sido emitidos fuera del marco legal. Puede establecerse con una ordenanza rais y quiz, sí, porque precisamente se establecen infracciones a través de una norma con rango de ley, que es una ordenanza municipal. Bien, pasemos al punto 2, entonces, porque este principio de legalidad tiene sus tres aristas, ¿no? Lex scripta, luego sigue la lex previa. Si se fijan, todo esto está vinculado con la seguridad jurídica. Seguridad jurídica. Nosotros como ciudadanos tenemos que tener la certeza de cuáles son las conductas que constituyen infracción y cuáles no. Y el ex previa indica que la norma que se vaya a aplicar, es decir, en sí todas las normas que puedan resultar aplicables,
tiene que tener vigencia al momento de cometido el hecho reprochable. Vigencia al momento de cometido el hecho reprochable. Es decir, no me pueden sancionar por transgresión de normas que al momento de mi conducta no estaban vigentes. Si mañana sale una norma que yo la infringí el día de hoy, o bueno, incurrí en ese supuesto el día de hoy, realmente no la he vulnerado, porque esa norma recién entra en vigencia el día de mañana, ¿no? A futuro. Ese es el principio de irretroactividad, propiamente, ¿no? Entonces, el principio de irretroactividad es un subprincipio del principio de legalidad. ¿Sí? Es un principio de legalidad. En estos casos, por ejemplo, tenemos en el régimen sancionador de transparencia, para que veamos un contexto primero, ¿no? En un procedimiento de transparencia, que es un procedimiento muy sencillo, el ciudadano pide información, ¿sí? Pide información, digamos, pide, eh, pide resoluciones de sanción a una municipalidad respecto de comercio informal, ¿sí? Eso es lo que pide, generadas en el año 2025 que ya hayan culminado, procedimientos que ya hayan culminado y que no hayan sido impugnados. ¿Corresponde otorgar esa información? Sí, corresponde porque, si bien es cierto, está vinculada a la potestad sancionadora, se trata de procedimientos ya culminados. Entonces, sí es información de carácter público. Sí es información de carácter público. Entonces, el funcionario responsable de la entrega de la información es quien canaliza todas esas solicitudes de transparencia y las deriva a las oficinas que poseen la información. De esta forma, entonces, el funcionario responsable de la entrega de la información, que se llama FREI, por sus siglas, FREI, FREI, el FREI debe saber muy bien cuáles son todos los directivos, cuáles son todos los funcionarios de una entidad y qué es lo que hacen, porque al momento de recibir una solicitud de transparencia de información lo deben de derivar a la oficina que posee la información. ¿Sí? Ese es su trabajo, ese es su chamba. Entonces, la oficina que posee la información debe de entregarla al FREI y ese FREI debe entregarla al ciudadano. Sencillo, sencillo. Salvo que la oficina que posee la información diga, no te puedo entregar la información porque es confidencial, porque es secreto, porque es reservado. Y eso tiene que pasar por el FREI también. ¿Sí? Dentro de un plazo establecido, porque el procedimiento no puede durar más allá de 10 días. Si dura más allá de 10 días y en 10 días no se entrega la información, entonces incurre en una vulneración de la norma. Y aquí, antes de la vigencia del actual régimen sancionador, que es el 2024, me parece 2025, el actual régimen sancionador de transparencia, antes no se habían establecido infracciones para los directivos de las áreas poseedoras de la información y que, conforme a la autoridad de transparencia, había indicado, es la conducta más común. Es decir, que no sea por culpa del FREI, sino por culpa de esas áreas que tienen la información y no le pasan al FREI. Y por esa omisión es que se vencen los plazos de 10 días, que son plazos muy cortos para un trámite regular. Pero entonces, digamos, ¿por qué no se entregó la información? Ah, porque el área no me entregó. Bien, revisemos la norma. En ese tiempo, esas conductas eran impunes. ¿Por qué? Porque no se habían establecido las infracciones. No habían infracciones para ese caso. Del listado de infracciones habría, por ejemplo, que el FREI no remitió la solicitud al área poseedora, que el FREI no derivó al ciudadano la información, pero el área poseedora nada, no pintaba. Entonces, esas conductas no estaban tipificadas, no constituían infracción. Actualmente sí constituyen infracción. Actualmente sí se ha establecido, bueno, porque la Autoridad de Transparencia sacó un estudio y alertó de esta situación, ¿no? Los grandes casos donde se advierte una vulneración a la norma son estos y no se han considerado como una infracción. Aquí tenemos un problema de legislación, ¿no? Pero actualmente en el actual régimen sí se ha configurado como una infracción el hecho de que el área poseedora de la información no remita la información solicitada hacia el FREI, hacia el FREI. Bien, pero eso tiene vigencia desde la publicación en el Diario Oficial del Peruano, mejor dicho, del día siguiente al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial del Peruano. Antes no.
Entonces, conductas de ellas cometidas en el 2023, por ejemplo, 2024, antes de este régimen nuevo de transparencia, régimen sancionador nuevo de transparencia, ¿se puede aplicar la nueva ley? ¿Se puede aplicar, perdón, el nuevo reglamento? ¿Se pueden aplicar estas nuevas infracciones? No, no existe la vigencia previa. No existe la vigencia previa. Las normas siempre se aplican para futuro en normas sancionadoras. ¿Sí? ¿Existe una excepción? Sí, existe una excepción. La excepción es salvo que la norma posterior sea más beneficiosa para el administrado. Salvo que la norma posterior sea más beneficiosa para el administrado. Por ejemplo, una conducta que antes era considerada como grave, cuando se cometió estaba en vigencia esa norma, pero luego esa misma conducta fue considerada como leve, entonces se aplicará la nueva norma porque es más beneficiosa para el administrado. Un ejemplo de Bonam Partem era el régimen disciplinario de los servidores de la 276, porque antes de la vigencia de la ley del servicio civil, es decir, antes de septiembre del 2014, existían distintos regímenes disciplinarios para los servidores públicos. Y en el régimen del disciplinario sancionador de los servidores del decreto legislativo 276, en materia de prescripción, es decir, cuando ya la entidad no podía instaurar procedimientos disciplinarios o iniciar procedimientos disciplinarios, indicaba que era al año de la toma de conocimiento por parte de la Comisión de Procedimientos Disciplinarios. ¿Sí? Es decir, siempre vinculado a la toma de conocimiento. Por lo tanto, si es que nunca se denunciaba el hecho, si es que nunca se reportaba el hecho, nunca prescribía. Hechos cometidos hace muchísimo tiempo que recién se reportan hoy, prescriben el 18 de febrero del 2027, es decir, al siguiente año, ¿no? Bajo esa lógica, bajo esa lógica, ¿no? Es decir, eh, no prescribe desde la comisión de la infracción o el cómputo de la prescripción, no se computa desde la configuración de la infracción, sino solamente desde la toma de conocimiento. Así era antes, en el decreto legislativo 276. Luego salió el decreto, la ley de servicio civil y que entró en vigencia el régimen sancionador en septiembre del 2014. Y frente a ello había muchos casos, digamos en el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, en los cuales eran conductas que se habían cometido antes de la vigencia del régimen disciplinario y del servicio civil, es decir, se aplicaba al 276, pero in bonam partem, ¿no? Es decir, porque favorece a ese servidor investigado, se aplicaba la regla de la prescripción de la ley del servicio civil. Es decir, que se emitió posteriormente a la conducta. ¿Por qué? Porque le beneficiaba. Porque la ley de servicio civil establece que la potestad disciplinaria prescribe a los 3 años de cometida la falta. Al menos está poniendo un término de cometida la falta. Aún así, si no se descubre, aún así, si no se reporta, aún así, si no se denuncia, si ya pasaron 3 años desde que cometiese la falta, eso ya prescribió. Y eso es algo que no decía la 276. Y en algunos casos en concreto, pues eso beneficiaba al servidor investigado. Entonces se aplicaba la ley previa, se aplicaba la ley posterior como una excepción del principio de irretroactividad. ¿Por qué? Porque favorece a la administración. Favorece a la administración. Bien. A ver, Luz dice, ¿qué pasa si no entregan la información solicitada? Lo que estamos hablando de transparencia, ¿no? ¿Qué pasa para quién, no? Para quien no entregó, debe ser procesado, porque le correspondería una infracción administrativa. ¿Qué pasa para el solicitante? Puede apelar ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Incluso en estos casos puede apelar directamente al tribunal y el tribunal obliga a la entidad bajo, eh, ¿cómo se dice? Bajo apercibimiento de remitir los estados al Ministerio Público por desacato, ¿no? Ese es el trámite para el solicitante. John Carcauso dice, ¿qué es Frey? No, no es Frey, es Frey. Acá lo voy a escribir, Frey. De repente mi pronunciación no es adecuada, es Frey, con F.
Funcionario responsable de entrega de la información. Lo voy a poner en el chat. Uy, me pasó el lente. ¿Puedo editar? Sí, puedo editar. Información. Listo. Ese es Frey. El Frey es el funcionario que canaliza las solicitudes de información dentro de la entidad. Toda entidad debe tener un Frey. También denominado a veces como FRAI, ¿no? Funcionario responsable de la atención a las solicitudes de información. Bueno, cual se denomine como sea, FRAI es lo mismo, para efectos de la ley. Bien. Entonces, esa sería la segunda arista del principio de legalidad, la lex previa. La tercera arista, importantísimo, lex certa. La lex certa nos indica que la redacción de la infracción debe ser suficientemente precisa. Y aquí, pues, como principio, tendríamos que ver en cada caso concreto qué es lo suficientemente preciso, ¿no? Si es que buscamos con todos estos principios la seguridad jurídica, la idea es que el administrado sepa y entienda cuáles son las conductas por las cuales se les va a procesar o se les puede procesar. Entonces, la tipicidad, como indica Morón Urbina, es un asunto que debe resolverse de forma casuística. Es decir, en cada caso concreto vamos a determinar y vamos a debatir también, es decir, el administrado puede debatir con la administración pública y luego con el juez, si es que responde al principio de tipicidad. Hay algunas situaciones muy sencillas de tipificar, como por ejemplo ir a más de 100 kilómetros por hora en un vehículo. Sencillo de entender. Hay otros que no son tantos, por ejemplo, el régimen disciplinario. eh, Incurrir en estado de ebriedad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué implica? ¿Pasar el 0,5 grados litros de alcohol o basta con tener algunos síntomas de haber bebido alcohol? O la propia transgresión a los principios de deberes y prohibiciones, ¿no? Hay un principio que es el principio de probidad, o otro principio de idoneidad moral, donde indica que el servidor tiene que actuar con aptitud moral para el puesto. ¿Qué es eso? Esa redacción es suficientemente precisa. ¿Cómo es que construimos una imputación en el marco de esa transgresión, de ese principio, por ejemplo? ¿No? Eso se analiza para cada caso en concreto. O, por ejemplo, ¿no? Hay otra falta que nos dice que los servidores incurren en infracción cuando actúan en conflicto de intereses. ¿Cuándo se incurre en un conflicto de intereses? Ello se ve en cada caso concreto, repito. Lo cierto es que aquí hay reglas. Por ejemplo, no se puede aplicar las infracciones por analogía. No vale aplicar analogías, ni analogías a par, analogías con mayor razón, a fortiori, nada. Tampoco interpretar extensivamente. La interpretación es restrictiva. Ese es el principio de tipicidad. La interpretación es restrictiva. ¿Sí? Pero sí puede haber, por ejemplo, tipicidad indirecta. Es decir, que para completar el tipo infractor, la autoridad administrativa se valga de varias normas que den a entender esta infracción. Por ejemplo, casos de nepotismo, ¿no? Los funcionarios no pueden contratar a familiares de cuarto grado y segundo grado de afinidad. ¿Sí? Cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad. ¿Qué es eso de afinidad? ¿Qué es eso de consanguinidad? Pues están en normas del Código Civil, ¿no? Y el Código Civil entonces se aplica para complementar y para dar entendimiento a la infracción administrativa. A ver, Wilfredo dice, ¿qué límites establece el principio de tipicidad frente a conductas no previstas expresamente en la norma? Uno, las conductas que no están previstas expresamente en las normas, no están previstas expresamente en las normas, no están dentro de los alcances del principio de tipicidad.
no están dentro. ¿Por qué? Porque se interpreta siempre de forma restrictiva. Los enunciados normativos se interpretan de forma restrictiva. No obstante, esto hay que considerarlo bien porque en algunas ocasiones es posible aplicar infracciones donde literalmente hablando no esté determinada la conducta, pero sí se entienda de forma suficiente, de forma precisa. Y eso para cada caso concreto se puede ver. Por ejemplo, el conflicto de intereses, ¿no? No se puede actuar en conflicto de intereses, no se puede mantener intereses de conflicto, ¿sí? Se entiende entonces que hay un interés personal de cada funcionario y aparte también intereses personales, lo cual no podemos evitar porque todos somos personas, todos tenemos intereses personales, pero lo que se sanciona es que confluyan ambos intereses y se prefiera mantener o generar el interés personal por encima del interés eh, público al que reviste el cargo. Y en ese caso, entonces, en algunas ocasiones, mantener amistades, por ejemplo, con servicios fiscalizados, ¿no? Por ejemplo, que la SUNEDU o el representante de la SUNEDU tenga amistades con los representantes de las universidades que él mismo viene a fiscalizar, y luego va a emitir una opinión y que se le encuentre, por ejemplo, compartiendo eventos privados, ello contravendría esta norma, incurriría en falta de mantener intereses de conflicto. ¿Por qué? Porque se hace toda esta interpretación. La falta no nos dice, está prohibido ir a comer o ir a cenar con el sujeto fiscalizado. No, eso no nos dice la falta. Si lo interpretamos de esa manera, podríamos decir, no, pero esa conducta no está tipificada, pero sí está tipificada, solamente bajo no esa descripción a detalle. Por eso dice, el principio de tipicidad no es la redacción exacta, no busca una redacción exacta, porque si no, varias conductas no podrían ser sancionables. Lo que el principio de tipicidad nos dice es que la redacción de la infracción debe ser suficientemente precisa. Entonces, no a un nivel de exactitud, sino a un nivel de suficiencia. A un nivel de suficiencia. Bien. A ver, acá vemos, por ejemplo, una línea de tiempo, le pueden sacar screenshot también para que hace un análisis del régimen sancionador para los procuradores públicos, ¿no? Los procuradores públicos cuando cometen alguna falta en el ejercicio de sus funciones también son sancionados. Y para el análisis de esto se hace, bueno, ahora ya no tantos problemas, pero siempre se hacía una ubicación temporal. ¿Por qué? Porque el reglamento del decreto legislativo 1068, que ahora no está vigente, ¿sí? Se publicó el 5 de diciembre de 2008. Y en ese régimen, lo que está en azul, solamente era aplicable para los procuradores públicos. Solo era aplicable para los procuradores públicos. Entonces, para los que son abogados de las procuradurías, es decir, no procuradores, sino los servidores que lo apoyan, abogados de las procuradurías, se los sancionaba a través de otro régimen sancionador, que es la ley 30.057. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo 1068 no los comprendía. No obstante, luego salió el decreto legislativo 1326. Se publicó el 2017, el decreto legislativo 1326 que reestructura el sistema de defensa jurídica del Estado y que en el régimen sancionador sí incluye, actualmente es así, se incluye no solamente a los procuradores públicos, sino a los abogados de las procuradurías. Entonces, por regla general, los abogados de las procuradurías que hayan cometido una infracción, por ejemplo, más allá del 23 de noviembre, perdón, 24 de noviembre de 2019, que entró en vigencia este régimen plasmado en verde, son procesados a través del decreto legislativo 1326, por regla general. Antes de esto, son procesados a través de la ley 30.057. Si son procuradores, eran procesados a través del decreto legislativo 1068. Pero actualmente todos son procesados por regla general
por el decreto legislativo 1326, salvo que esas conductas o la conducta no haya sido tipificada, ¿no? Por ejemplo, tardanzas. Las tardanzas, no audiencias, ojo, sino las tardanzas al centro de labores, no constituyen una infracción del decreto legislativo 1326. Entonces, ¿qué se aplica? Ley 30.057 de forma supletoria. Esos son juegos, por ejemplo, que se hacen a nivel del tiempo, de la vigencia, velando siempre por la lista de la lex previa, ¿no? Es decir, el principio de irretroactividad. Ahora bien, hay otros principios, por llamarlo así, principios que realmente son reglas, ¿no? Los he puesto acá para que igual estén desarrollados porque forman parte del contenido, pero nos vamos a fijar que no se aplican de forma eh, dinámica, sino se aplican de una forma específica, propio a las características de las reglas. Estos son el concurso de infracciones y la continuidad de infracciones. ¿Qué nos dice el concurso de infracciones? Que cuando un hecho califique en más de una infracción, ¿sí? Se imputará solamente una infracción y es la que acarrea la sanción más grave. Entonces, contrario censo, también podríamos indicar que si tenemos varios hechos, digamos hecho A, hecho B, hecho C, y estos hechos constituyen diferentes tipos de infracciones, entonces las sanciones ahí se suman. Pero si es que solo tenemos un hecho que constituye varias infracciones, no le podemos sancionar de forma diferente, sino solamente se imputa la infracción más grave y esa sanción corresponderá. Este es el principio de concurso de infractores, de infracciones, perdón, que más que principio es una regla, ¿no? Luego vamos a ver algunos ejemplos. Y siguiente, el principio de continuidad de infracciones. El principio de continuidad de infracciones es útil para las infracciones de carácter permanente, es decir, las que se configuran en todo momento, las que se configuran en todo momento, las que en mañana, tarde, noche está incurriéndose en infracción. Hasta cuando el administrador está dormido, incurre en infracción. Ese es el principio de continuidad de infracciones, realmente infracciones permanentes. ¿Qué pasa aquí en estos casos? Se indica que es posible imponer una sanción, no es posible imponer una sanción en esta situación. Por ejemplo, el dejar o el mantener escombros en la calle, ¿no? Algunas municipalidades pues regulan así el mantener escombros en la calle, no el hecho de arrojar, sino el mantenerlo. ¿Sí? Una cosa es arrojar y otra cosa es dejarlo ahí, mantenerlo, que se mantenga en la calle. Mantener escombros en la calle o algo que vaya en contra del ornato, ¿no? Del ornato. Bien. Esa es una infracción permanente porque día y noche está en infracción el administrado. Entonces, ¿es posible que se le sancione? Sí, es posible que se le sancione. Pero después de ser sancionado, si sigue la conducta allí, entonces correspondería que se le sancione nuevamente. Y eso no sería un non bis in idem, es decir, no sería una sanción por el mismo hecho, porque ya sería la materialización del hecho en otro tiempo, porque este hecho se ha configurado tanto antes del procedimiento sancionador, como durante el procedimiento sancionador, como después del procedimiento sancionador. Entonces, por ese espacio temporal del hecho cometido después del procedimiento sancionador, corresponde sancionárselo nuevamente. Este principio de continuidad de infracciones nos pone reglas, o le pone reglas a la administración pública para sancionar estas conductas permanentes ya previamente sancionadas. Y dice, si la infracción sancionada, es decir, que ya ha habido previamente una sanción, no cesa, previa solicitud deberán transcurrir 30 días para volver a imputarse. Entonces tiene que haber una solicitud de cese, ¿no? Hablamos de un procedimiento sancionador culminado con una sanción, pese a que se le ha sancionado, sigue cometiendo una infracción permanente, entonces la administración pública debe enviar una solicitud de cese de conducta. Esa es la regla. Después del cese de la conducta, se esperan 30 días y después de esos 30 días, otra vez se puede imputar la comisión de esta infracción para volver a sancionar. Esa es una infracción
Continua se llama, pero en doctrina se denomina como infracción permanente. No, no la confundamos con la infracción continuada, que es otra cosa. Infracción continuada son conductas separadas, aisladas, que forman parte de un proceso unitario. Pero aquí no, no estamos hablando de conductas separadas, estamos hablando de una sola conducta que se proyecta a lo largo del tiempo. Infracción permanente o también llamada infracción continua. Bien, acá vemos un ejemplo de concurso real, ¿no? Concurso real. Por ejemplo, anuncios de a- 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 infracciones administrativas por anuncios, ¿no? Competencia desleal, digamos, competencia desleal. Dice, en el presente caso, Bacus difundió 7 anuncios distintos, por lo que se debió analizar la difusión de cada uno de estos por separado, considerando que cada uno de estos ocasiona un impacto independiente y potencialmente distinto en el consumidor, y por ello se debió imponer una multa por cada anuncio. En ese sentido, cuando la autoridad de competencia verifique un concurso real de infracciones, como en el presente caso, la determinación de la sanción aplicable se establecerá fijando una multa de manera independiente y luego sumando cada una de estas multas impuestas hasta un máximo de la doble multa de la infracción más grave. En ese sentido, entonces, no es lo mismo concurso ideal que concurso real. Concurso real hablamos de diferentes hechos y en el concurso ideal hablamos de un solo hecho. En este caso, si son diferentes anuncios, no estamos hablando de una sola conducta, sino más bien de diferentes conductas. En este caso específico, 7 conductas. No estamos frente al concurso ideal, donde en el concurso ideal solamente vale aplicar una sanción, ¿sí? Porque solamente hay un hecho que configura diferentes faltas. En este caso estamos hablando de 7 hechos, que cada uno de ellos configura una falta independiente. Y por lo tanto, aquí las sanciones se suman, se suman. Aquí diferente tenemos el concurso ideal. Dice, se sanciona a la empresa LAM Perú por la comisión de 2 infracciones, ¿no? Eso es lo que se ha sancionado primero, ¿no? 2 infracciones. Primero, denegatoria injustificada del check-in y luego denegatoria injustificada del embarque. Es decir, LAM Perú, al menos un pasajero le dijo, no, no vamos a hacer check-in, y eso pasa muchas veces, ¿no? Queremos hacer el check-in en el celular o en la laptop, en el aplicativo, y nos dice, no se puede, lo tienes que hacer en el counter. Vas al aeropuerto, al counter, y dice, no, no se puede, ya no se permite hacer el check-in, ¿no? Y lo único bueno, por máximas de la experiencia, uno aprende esas cosas, es que cuando no se puede hacer el check-in a distancia por aplicativo, hay que pagar un asiento específico. O bueno, eso va más allá del caso, pero cuando se paga un asiento específico, ahí sí permiten hacer check-in. Y eso también podría constituir un abuso, ¿no? Porque me obligan prácticamente a pagar un asiento de más para que me hagan el check-in, porque si no elijo el asiento, no se puede hacer check-in. En algunos casos es así. ¿Y por qué pasa esto? Porque sobrevenden, ¿no? Sobrevenden pasajes. Es decir, hay 200 asientos, pero venden 210 boletos, por ejemplo, 210 boletos. Entonces, eso hace que la elección de los asientos se determine conforme se realice el check-in. Todos los pasajeros que aceptan el vuelo con las condiciones, los primeros van a ingresar en el avión y los que no lo hicieron, pues no ingresan, ¿no? Entonces, esta era la infracción, denegatoria injustificada de check-in y luego era la denegatoria injustificada de embarque, que son 2 conductas distintas si lo vemos desde un plano histórico, ¿no? Porque primero no te acepta hacer el check-in y siguiente, más allá de no dejarte hacer el check-in, tampoco te dejan embarcar. Esas son las 2 conductas. Pero acá en Decopi, la sala ha dicho, realmente ambas infracciones responden a un mismo hecho, ¿no? ¿Cuál es el hecho? Pues que la aerolínea sobrevendió pasajes, el overbooking. La sobreventa por sí misma no es una infracción. Lo que es infracción es denegatoria injustificada de check-in
y denegatoria injustificada de embarque. Sobrevender no es infracción por sí mismo, ¿no? Y bueno, hay estudios económicos incluso que sobrevender es acorde al interés público, incluso porque hay muchas personas que compran y no terminan volando porque llegan tarde o no asisten, pasa cualquier cosa. Y es muy costoso un asiento vacío y por ello corresponde sobrevender. Se pierde menos. Bueno, no soy quien para discutir esos estudios económicos, pero existen. Y por eso es que las aerolíneas a veces sobrevenden. ¿Sí? Pero puede pasar que exista estas denegatorias injustificadas de check-in o de embarque y constituyan infracción. Aquí, Indecopi dijo, ambas infracciones responden a un mismo hecho, que es la sobreventa de pasajes. Y si responden a un mismo hecho, entonces estamos ante un concurso ideal. No es que se deban de sumar las sanciones, sino solamente aplicar la sanción que corresponda a la mayor. Nada más. Bien. Entonces pasamos hacia el otro elemento, y hemos visto el elemento objetivo. Ahora vamos a ver el principio de culpabilidad, ¿no? Es decir, el elemento subjetivo de la determinación de infracción administrativa. Este principio tiene cuatro aristas, ¿sí? Personalidad de la sanción, responsabilidad por el hecho, imputación personal y responsabilidad subjetiva. Por personalidad de la sanción, esto es prácticamente el principio de causalidad. En la ley del procedimiento administrativo general lo reconocemos así, como principio de causalidad, como un principio independiente, como un principio aparte, pero forma parte de la culpabilidad. Forma parte de la culpabilidad. ¿Qué nos dice el principio de causalidad? Que es responsable el quien comete la conducta. Quien comete la conducta es el responsable. Solo es responsable quien cometió los hechos. Entonces se podrá evaluar si es que existen razones intervinientes que rompan esta causalidad, que rompan esta causalidad. Por ejemplo, el manejar exceso de velocidad. La conducta es manejar, ¿no? Entonces, ¿quién comete la conducta? ¿El propietario o el conductor? El conductor, ¿cierto? ¿Quién maneja? El conductor. No siempre el propietario del vehículo está conduciendo, ¿no? Puede conducir cualquier otra persona. El conductor es el responsable. Lo cierto es que para efectos probatorios, se supone que el propietario está conduciendo. Entonces, la autoridad de tránsito cuando revela esta conducción en exceso de velocidad a través de aplicativos informáticos, a través de sistemas informáticos como cinemómetros, por ejemplo, que captan la velocidad a la que un vehículo va, no se advierte quién está conduciendo. Entonces se utiliza una regla máxima de experiencia. Se presume que quien está conduciendo es el propietario. Entonces revisan quién es el propietario de ese vehículo porque si se ve la placa y a esa persona se le instala el procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué podría decir esa persona? Podría decir, yo no estuve manejando. Sí es mi vehículo, pero ojo que la conducta es por manejar más allá del límite legal establecido. Yo no manejé, manejó tal persona. Pero no basta decirlo, lo tiene que acreditar. Y lo tiene que acreditar. Puede ser, por ejemplo, con un contrato, puede ser, por ejemplo, con medios probatorios que acrediten que en ese momento él no estaba ahí, estaba en otro lado, estaba en otro lugar. Medios probatorios que acrediten efectivamente que no estaba en esa situación, ¿no? Y por lo tanto, él no estaba manejando. Si no acredita esto y solamente lo alega, no le van a dar la razón, porque se prioriza la presunción. Pero esto no rompe el hecho del principio de causalidad. Solo es responsable quien realiza la conducta. Ahora, existen excepciones. No existen excepciones. Porque puede ser que normativamente se haya establecido que la responsabilidad no va a ser subjetiva, sino va a ser objetiva. Por ejemplo, tenemos acá
el régimen sancionador para las comunicaciones malintencionadas a las centrales de emergencia o urgencias. Las comunicaciones malintencionadas son llamadas falsas a la central de emergencia, no llamadas en broma, esas llamadas son infracciones. O las llamadas que perturben las funciones de la central de emergencia, o las llamadas silentes. Las llamadas silentes significa que llaman y no dicen nada, se quedan calladitos. ¿Sí? Eso es una llamada silente y también es una conducta infractora. Y el artículo 5 de este decreto dice, la atribución de responsabilidad por la realización de comunicaciones malintencionadas es objetiva. ¿No? Y es objetiva, es decir, ¿qué implica que es objetiva? Que no se hacen valoraciones de culpabilidad. Es objetivo. Y recae, dice, en el titular del servicio. Entonces, no importa quién hizo efectivamente la llamada, si fue un amigo mío, si ese celular yo le doy a mi mamá, pero está mi nombre. No, la atribución de responsabilidad es objetiva, dice el reglamento, y recae en el titular del servicio. ¿Puede ser cuestionado esto? Sí. A nivel judicial, me parece, yo doy mi opinión al respecto, puede ser muy cuestionado, ¿no? Porque rompe con la causalidad, no solamente con la culpabilidad, sino con la causalidad, ¿no? Es decir, si por ejemplo se advierte claramente que yo no fui la persona que hizo esa llamada silente o falso perturbadora, sino fue otra persona, que evidentemente en los registros de voz no se advierte que yo haya sido y que la administración pública esté de acuerdo, sí, es evidente que tú no has sido, pero eso no importa. Lo que importa es que tú eres el titular del servicio y te sancionen. Eso en el Poder Judicial me parece que sí se podría debatir por principio de causalidad, porque ojo, la responsabilidad objetiva no rompe la causalidad, la responsabilidad objetiva rompe la culpabilidad en sentido estricto, que es el cuarto ítem que vamos a ver dentro del principio de culpabilidad, ¿sí? Que es el cuarto ítem, que es la culpabilidad en sentido estricto. Pero existen estas excepciones. Acá también, por ejemplo, dice, conforme a lo que lo expuesto, se ha acreditado la configuración de la infracción tipificada en literal J, al haberse acreditado que los certificados de fechas 10 y 15 de diciembre constituyen documentos falsos, ¿no? Sin perjuicio del señalado, se aprecia que la Oficina de Abastecimiento ha informado que sí emitió los certificados cuestionados, no obstante que ha quedado acreditado que el señor Julio Farfán, a la fecha de la emisión de los certificados, ya no ostentaba la calidad de director de dicha oficina. Asimismo, entre la documentación remitida por dicha oficina, obran pedidos de comprobante de salida, las cuales, pese a haber sido aparentemente suscritas por diferentes personas, tienen la misma firma. En consecuencia, corresponde comunicar dichas circunstancias a la Contraloría General de la República para la adopción de las acciones que corresponden. Entonces, en este caso también se determina responsabilidad administrativa. Bien. En responsabilidad por el hecho tiene mucho que ver con el principio de confianza. Es decir, no importa mucho quién es el infractor, lo que importa es qué hizo o qué no hizo. El análisis debe ser valorativo a la conducta específica de esa persona. Esto se ve mucho en régimen funcionarial porque a veces se tiene la idea de que porque es jefe ya tiene que ser responsable de todo y eso va en contra del principio de culpabilidad. Se tiene que realizar una valoración específica de lo que ha hecho o lo que no ha hecho que resulta ser imputable. A ver, dice, en una ordenanza municipal establece que el propietario es responsable solidario con el infractor. Está bien. Ello depende de la infracción, depende de la infracción, depende de la conducta, ¿no? Si lo planteamos con la conducta sería adecuado. Pero, por otro lado, responsabilidad solidaria en materia sancionadora, bajo términos estrictos, no es conforme al principio de culpabilidad. Que eso está desarrollado muy bien en el libro de Morón Urbina sobre multas y sanciones. No puede haber responsabilidad solidaria bajo esos términos estrictos propios de la responsabilidad civil, por ejemplo, ¿no? Responsabilidad civil.
para efectos de la potestad sancionadora administrativa, porque tienen diferentes manejos, ¿no? La responsabilidad civil es para indemnizaciones, para reparaciones. En cambio, la potestad sancionadora no es para indemnizar, no es para reparar. La potestad sancionadora es para reprimir conductas. Entonces, no correspondería esta solidaridad, ¿no? Por carecer de licencia de funcionamiento. Ah, pero la conducta, por ejemplo, del propietario no sería por carecer de licencia, ¿no? La conducta del propietario sería por otorgar el uso de un bien, ¿sí? Para una finalidad ilegal, para una finalidad. Esa sería la conducta, ¿no? Porque todos los que poseen propiedades tienen que ser juiciosos con el uso de ello en el interés público, ¿no? La propiedad es un derecho que se ejerce en armonía con el interés público. No lo puedo yo poner, por ejemplo, vamos al extremo, alquilar mi propiedad para la conducta, para la comisión de conductas ilícitas, ¿sí? Iría en contra del interés público. Y si es que la conducta se ha determinado de esa manera, sí, pero si la conducta no se ha determinado de esa manera y solamente es por carecer de licencia de funcionamiento, sí puede ser cuestionable. Pero no cuestionable ante la municipalidad, porque por términos sencillos no van a hacer caso, ¿no? Eso ya tendría cuestionable a nivel judicial, dependiendo de cómo se haya tipificado la conducta específica. Bien. Ahora, imputación personal. La imputación personal tiene mucho que ver con los eximentes de responsabilidad, ¿no? Los eximentes de responsabilidad, si bien es cierto, forman parte de otro articulado, pero están ligados al principio de culpabilidad. ¿Por qué? Porque se entiende que la persona que es imputada debe tener las condiciones de entender la antijuridicidad de su conducta. Tiene que tener entendimiento, porque si no tiene entendimiento, ya sea porque la administración pública le informó mal o porque no tiene la capacidad mental para ello, pues no correspondería una represión, porque la represión se genera porque sabiendo de su conducta no actuó debidamente. Entonces, si no sabe, porque no se le dio la información adecuada, o si se le dio la información errónea, errada, entonces no correspondería sancionar. ¿Qué vamos a sancionar? ¿Qué vamos a sancionar? Por ejemplo, hay muchas personas que deambulan en las calles, ¿no? Y que cometen infracciones administrativas contra el tránsito, por ejemplo, o que se quedan a pernoctar en la vía pública. Cometen infracciones. ¿No? Incluso a veces hacen sus propias necesidades fisiológicas en la vía pública. ¿Cometen infracciones? Sí, pero esa persona está en la capacidad de entender, o sea, ¿qué haríamos allí eh, ejerciendo potestad sancionadora administrativa a través de la municipalidad? ¿Para qué? No cumple una finalidad propia, no cumple, la potestad sancionadora no está para esos casos. O en otro caso que he visto, por ejemplo, una ONG que realiza activaciones y limpieza de espacios públicos, ¿no? Hizo una limpieza de espacios públicos en Chorrillos, ¿sí? Y con apoyo de la municipalidad incluso. Y después el Ministerio de Cultura les inició un procedimiento administrativo sancionador porque habían ocupado espacio que corresponde al patrimonio cultural de la nación. Y por ello entonces, pues habrían vulnerado el patrimonio cultural. Y esta ONG lo que había dicho es, yo no sabía que esto estaba protegido culturalmente por primera razón, porque no hay anuncios, no hay avisos, no hay letreros. El propio Ministerio de Cultura tendría que dar esa información. Dos, me basaba en una autoridad pública, que es el alcalde de la municipalidad, que nunca me han dicho eso. Es más, me han apoyado para ello. Y tres, el ambiente no parece un ambiente protegido, porque si es que la ONG ha tenido que actuar para recuperar esos espacios, es porque materialmente era un basural, era un ambiente desprotegido. Entonces, frente a ello,
el administrado no tenía la capacidad de entender que los hechos eran reprochables por imputación personal. Es decir, esto siempre se tiene que ver caso por caso, ¿no? Evaluar de forma casuística. Y siguiente, lo más importante, es la responsabilidad subjetiva, o también llamada principio de culpabilidad en sentido estricto. La evaluación de la negligencia o la intención en determinados casos. Y aquí se aplica la excepción. Es decir, la ley de procedimiento administrativo general señala que la responsabilidad administrativa es subjetiva. Es decir, se tiene que analizar la intención o la negligencia, no de forma objetiva. Salvo que la ley determine expresamente que la responsabilidad es objetiva. Si la norma establece que la responsabilidad es objetiva, entonces ahí no hay vuelta que dar, ¿sí? No se analiza doble culpa. Pero eso significa que sí se tendría que analizar los otros tres elementos, ¿no? Personalidad de la sanción, responsabilidad por el hecho, imputación personal. Y no solamente responsabilidad subjetiva. Eso es lo único que no se analiza. En aquellos casos donde se indique expresamente que opera la responsabilidad objetiva. Acá, por ejemplo, no vemos algo que escapaba de las manos, que por más que se haya generado el hecho lamentable, el hecho que ha generado transgresión a derechos, ha generado afectaciones a administrados con otras personas, eso no basta, sino se tiene que advertir si es que ha habido al menos un actuar negligente. Porque de repente, por más que se haya hecho todas las acciones diligentes, igual se producía ese hecho desfavorable. No por eso se va a sancionar. En este caso, por ejemplo, la decisión 619 de la Comunidad Andina establece circunstancias imprevistas, define esas circunstancias imprevistas en los vuelos, indica que son causas ajenas al normal desenvolvimiento de la actividad del transportista que impiden que el vuelo se lleve a cabo o que retrasen su iniciación, tales como causas meteorológicas que impiden la operación del vuelo, fallas técnicas no correspondientes al mantenimiento programado o rutinario de la aeronave o causadas por pasajeros o terceros en el momento del vuelo, fallas de los equipos de soporte en tierra, entre otros. Y en un caso en específico, una aerolínea había señalado que el motivo de la cancelación del vuelo, se canceló un vuelo, fue por daño en la turbina de presión alta y se encuentra exenta de responsabilidad conforme a lo antes leído, pues era una falla no predecible y lo que no se encuentra dentro de los mantenimientos programados. Entonces, en estos casos, corresponde al administrado presentar los medios probatorios que acrediten un actuar diligente para que no sea sancionado, por más de que se haya configurado el hecho que haya podido afectar a terceros. Otro ejemplo, ¿no? Imaginemos que somos funcionarios públicos, ¿sí? Somos funcionarios públicos que tramitan procedimientos que tienen que ser culminados en 10 días, en 10 días. Diariamente nosotros tramitamos de esos 20 casos. 20 de esos casos los tramitamos diariamente sin problemas con nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Diariamente los hacemos. Pero ¿qué sucede si es que un día nos remiten, nos remiten 200 de esos casos para tramitarlos ya, porque el tiempo apremia? ¿Lo vamos a poder hacer? Quizás no. Ordinariamente no. Quizás haciendo sobreesfuerzos más allá de los exigibles, incluso, más allá de los legalmente exigibles, logramos hacer de los 200, digamos, 150. Y esos 50 entran en una vulneración de plazo. Hay responsabilidad por ello, se constituye en una infracción por no haber cumplido con el plazo en 50 casos. Habría que ver, el análisis no es objetivo, no es que se vulneró la norma, sí, entonces es responsable. No, incluso no prescribió, caducó algún procedimiento, algún derecho, ya es responsable. No, hay que ver, hay que ver. De repente el imputado, el investigado, el procesado ha realizado todo lo humanamente posible y aún así no se ha logrado. Y allí no hay negligencia, allí hay un actuar más bien diligente, diligente.
y que los hechos prácticamente han escapado de sus manos. Y eso no se reprime, conforme al principio de culpabilidad. No basta lo que los hechos hayan generado una afectación, se tiene que evaluar la negligencia o la intencionalidad. A ver, la usuaria Mimi dice, por carecer de licencia y funcionamiento de un club nocturno. Eso sí me encuentra más sentido, me encuentra más lógica. Que se haya establecido como infracción, por ejemplo, al propietario de otorgar el derecho de uso a un club nocturno para que lo usen como club nocturno sin contar con licencia de funcionamiento, sin estar de acuerdo con ello. Esa sería una conducta ligada a la conducta del propietario, una infracción ligada a la conducta del propietario. Samuel dice, la LEPAC prevé los eximientos de responsabilidad. Claro, los prevé. Y están ligados al principio de culpabilidad. Y solo que en la ley los despliega un artículo distinto. Pero prácticamente es ese principio de imputación personal, ¿no? Es de acá, la imputación personal. Es que en la ley del procedimiento administrativo general lo entendemos, o bueno, se entiende que la culpabilidad en sentido estricto es distinta de la causalidad, cuando realmente son dos subprincipios de un mismo eje, que es el principio de culpabilidad. No por ello van a dejar de existir, porque incluso, miren, antes del decreto legislativo 1262, el principio de culpabilidad no estaba comprendido en la ley, pero eso no significa porque no existía. ¿Por qué? Porque como existía el principio de causalidad y el derecho de defensa, se desprende que uno es responsable solamente por lo que uno hace dentro de la esfera de capacidad y no sobre cualquier circunstancia. Y eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional antes de que la ley establezca el principio de culpabilidad. El Tribunal Constitucional dijo, así como en el derecho penal existe el principio de culpabilidad, en el derecho administrativo sancionador también, pese a que en la ley no lo haya establecido. Y bueno, ya ahora sí, pues lo ha establecido desde el decreto legislativo 1272. Sí, ahí no tenemos problemas ahora que existe el principio de culpabilidad con todas sus aristas. Pero siempre ha existido, siempre ha existido. ¿Sí? Y de esa forma, entonces, como se interpretan los principios, pues lo cierto es que doctrinariamente el principio de culpabilidad tiene estos cuatro subprincipios. Y personalidad de la sanción es el principio de causalidad propiamente dicho, que en la LPAC lo toman como un principio aparte, pero es mejor entendido de esta forma, vinculado. ¿No? Bien. Ahora, otro principio es el principio de presunción de veracidad. Presunción de veracidad. El principio de presunción de veracidad está muy ligado al principio de impulso de oficio, ¿sí? Que establece que para determinar que un hecho constituye una infracción o para determinar que ese hecho corresponde a un administrado, la administración pública debe de tener pruebas para ello. Si no tiene pruebas, lo que debe de presumir es la inocencia, ¿sí? Perdón, es presunción de licitud, ¿sí? Acomoden ahí, presunción de licitud. Ahora, este principio de presunción de licitud tiene algunas excepciones también, o mejor, no excepciones, sino algunas aristas que lo hacen más entendible, que es que, uno, la administración pública puede acreditar hechos a través de prueba indirecta, no necesita pruebas directas, puede utilizar la lógica, el razonamiento, ¿sí? Y prueba indiciaria. Dos, la administración pública no lo tiene que probar todo, puede hacer presunciones razonables en tanto con, eh, contenga o tenga pruebas de los hechos que le corresponden acreditar. Por ejemplo, en materia de servidores públicos por faltas, o mejor dicho, por ausencias injustificadas o por incumplimientos a la jornada de trabajo injustificados también, ¿sí? A la administración pública solo le corresponde probar que el funcionario servidor se ha ausentado de su puesto de trabajo, o que no ha venido, se ha ausentado, o que ha incumplido su jornada laboral. Solo le corresponde probar eso, porque lo injustificado se presume.
Se presume que es injustificado. ¿Por qué? Porque no hay prueba de una justificación. La única prueba de que es injustificado es un reporte de la Oficina de Recursos Humanos, donde la Oficina de Recursos Humanos diga que no existe documento presentado por el funcionario o servidor que haya justificado sus ausencias. Nada más, nada más. Entonces, algunos podrán decir, eso es una inversión a la carga de la prueba, esa es una inversión al principio de presunción de licitud. No se está presumiendo la licitud, se está presumiendo la culpabilidad. ¿Sí? Pero no es así, porque frente a ello existe una regla que es la carga dinámica probatoria, que es muy lógica. En algunas circunstancias, quien deberá probar no es el que tenga la carga originaria de la prueba, sino el que está en mejores condiciones de hacerlo. ¿Y quién está en mejores condiciones de justificar la ausencia o justificar el incumplimiento de la jornada? ¿La entidad o el propio servidor y funcionario? ¿Quién sabe más de la vida de uno mismo? El propio servidor. O sea, si hay causal de justificación, que él lo diga, que él presente las pruebas respectivas, porque si no hay pruebas, entonces se deduce que no hay justificación. Entonces, este principio de presunción de licitud no es a rajatabla, ¿no? Por eso es un principio. Se aplica en la medida de lo posible. ¿Sí? Un minuto, por favor. Bien, entonces, el principio de culpabilidad tiene las cuatro aristas: personalidad de la sanción, responsabilidad por el hecho, imputación personal y la responsabilidad subjetiva, que es la regla, ¿no? Pero en algunos casos puede haber excepciones de responsabilidad objetiva. Por ejemplo, ya hemos visto el Decreto Supremo 020/2020, donde expresamente se indica que por comunicaciones malintencionadas se aplica responsabilidad objetiva. Dice, la atribución de responsabilidad por la realización de comunicaciones malintencionadas es objetiva. ¿Puede ser cuestionado? Sí, bajo dos puntos. Uno, se está confundiendo aquí responsabilidad objetiva propia del principio de culpabilidad con causalidad, ¿no? La responsabilidad subjetiva es propia al principio de culpabilidad en sentido estricto, no a los otros subprincipios. Pero acá se expande esta objetividad hacia la causalidad misma, ¿no? Y dice, recae en el titular del servicio, como si no importase causalmente quién realiza la conducta. Y dos, la excepción al principio de culpabilidad en sentido estricto, es decir, el que dice que la responsabilidad es subjetiva, la excepción tiene que ser determinada por ley. Y esta no es una ley, es un decreto supremo, es infralegal, no tiene rango de una ley. De esta forma también puede ser cuestionada, ¿no? Pero bueno, al menos sigue siendo vigente esta norma. Acá tenemos otro ejemplo de responsabilidad objetiva. Dice, la presentación de una declaración jurada rectificatoria en la que se determina una obligación tributaria mayor a la que originalmente fue declarada por el deudor tributario, acredita la comisión de la infracción antes mencionada, la que se determina de forma objetiva. Es decir, se declara en principio un monto y luego se indica que ha sido errado ese monto y se determina un monto mayor. Entonces, esto corresponde a acreditar que se declaró un monto menor indebido y eso es una infracción administrativa. ¿Sí? Y ya no importa las razones, no importa si fue por negligencia, si se equivocó, no importa eso, porque es responsabilidad objetiva. Ahora bien, lo que voy a decir no se aplica, pero tendría que aplicarse, ¿sí? Se desprende que antes de iniciar un procedimiento sancionador, antes de iniciar, la autoridad administrativa tendría que evaluar ambos elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Antes de iniciar un procedimiento sancionador, tendría que evaluar qué normas se aplican, si la norma es vigente al caso, si la norma describe con suficiencia el hecho infractor. Y además, si es que corresponde por causalidad, por imputación personal, por culpabilidad, por negligencia, por intencionalidad, la conducta. Ello tendría que estar reunido en la imputación que sostenga el inicio de un procedimiento administrativo sancionador y a su vez se valore si es que antes de ello no se inició un procedimiento sancionador por los mismos hechos.
se entiende que esto tendría que ser así. En algunos regímenes sancionadores un poco más complejos, ¿no? Un poco más complejos como por ejemplo la responsabilidad disciplinaria o la responsabilidad funcional que realiza la Contraloría, sí se hace un análisis, al menos somero, y sí se exige específicamente hacer este análisis de legalidad y de culpabilidad antes del inicio del procedimiento sancionador respectivo. Pero en otros, por ejemplo, municipalidades donde el fiscalizador es quien inicia mismo el procedimiento sancionador con un acta de imputación de cargos, uno, generalmente no se tiene la preparación para ello. Dos, tampoco se tiene el tiempo para hacer esto. Entonces, es una imputación meramente objetiva, rápida, formal. Lo cual en cierto punto se entiende por la capacidad operativa que tiene la administración pública. ¿Sí? Pero, no obstante, lo que debería de hacerse es valorar tanto el principio de legalidad como el de culpabilidad al inicio del procedimiento sancionador. Independientemente de ello, si por ejemplo han iniciado un procedimiento sancionador no identificando debidamente la norma o no acreditando o evaluando el principio de culpabilidad, lo que corresponde es presentar descargos sobre eso. ¿No? Descargo, porque el inicio del procedimiento sancionador no constituye una multa, no constituye una sanción, solamente constituye el inicio de un procedimiento donde se va a valorar si es que el administrador es responsable o no. Y es más, porque a veces en municipalidades ocurre mucho el non bis in idem, porque como son distintos fiscalizadores que van hacia los distintos negocios, hacia las distintas empresas, esos fiscalizadores no necesariamente están coordinados entre sí. Entonces en la mañana infraccionan y en la tarde otra vez por el mismo hecho. Entonces al final en los descargos pues se tiene que revelar esto, ¿no? Que hay un non bis in idem, que ya ha habido un pronunciamiento previo, ya hay un procedimiento iniciado, ahí están iniciando otra vez por lo mismo y pues se archiva. No se entiende a veces de cierto modo porque pues es complicado manejar diferentes tipos de procedimientos cuantiosos, porque procedimientos sancionadores eso sí un montón. Hay más procedimientos administrativos sancionadores que procesos penales, muchos más. Y manejarlos en diferentes tipos de sectores es muy complicado. Es una labor titánica para las administraciones públicas, ¿sí? Y por ello mismo, pues a veces también la figura de la prescripción es una herramienta que utilizan muchos administrados. Es decir, donde no se inicia el procedimiento sancionador a tiempo o iniciándose no lo logran culminar a tiempo, ¿no? Cuando opera la caducidad. ¿Sí? Bueno, independientemente de ellos, en un escenario ideal, lo que correspondería a la administración pública es evaluar tanto el principio de legalidad como el principio de culpabilidad. Que cuando, desde mi experiencia, donde se ve más esto es en procedimientos disciplinarios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, iniciar un procedimiento sancionador en el sector transportes donde el transportista que ha incurrido en una infracción te esté insultando, esté en pleno sol, que quiera irse, está generando tráfico, la gente de ahí esté aturdiendo, ¿no? Y enfrente de ello tienes que ver la imputación, poner la conducta, todo en el acta, con el celular y todo ello, para determinar qué vas a analizar al principio de culpabilidad allí, ¿no? Es mucho más complejo. Entonces se entiende eso, ¿no? Pero a diferencia de ello, por ejemplo, para determinar responsabilidad disciplinaria o para iniciar un procedimiento disciplinario, el secretario técnico, que es el encargado de esto, está tranquilamente en su oficina, quizás con aire acondicionado, con todas las comodidades, entonces tiene más tiempo para poder formular imputaciones completas. Ya si aún así no lo hace, ya, eso sí es, eh, no es no es entendible, ¿no? Pero al menos en experiencia yo veo que las mejores imputaciones siempre son en disciplinario o en responsabilidad funcionarial. Igual tienen sus efectos, ¿no? Algunos, pero no tanto como las imputaciones que hacen municipalidades, no tanto como imputaciones que hacen esos sectores donde salen procedimientos a granel. ¿Sí? Tal es así incluso que, bueno, igual lo vamos a discutir en la próxima clase, el procedimiento administrativo sumario en el sector tránsito y transporte se generó por esta realidad. Existe un montón de procedimientos sancionadores por tránsito y transporte. Y por ello, pues se tomó la idea, incluso en la
en la exposición de motivos lo dicen expresamente. Vamos a acortar las garantías del procedimiento administrativo sancionador porque no nos damos abasto, que es un montón lo que hay que tramitar. Entonces, lo único que vamos a hacer es hacerlo más chiquito, los plazos, las fases y todo eso, ¿no? Pero eso lo vamos a discutir eh, el día de mañana. A ver, dice Rolando, ¿cuánto tiempo dura el procedimiento disciplinario? Puede durar hasta un año, ¿no? Que es lo que indica la ley, 12 meses. La ley dice que dura 30 días, pero ese es un plazo ordenador, ¿no? No pasa nada si se incumple, porque después dice, en todo caso, pues no debe durar más de un año desde que se inicia hasta que se emite la resolución que culmine el procedimiento. Y ese es el plazo que lo han denominado como prescripción, ¿no? Es una figura muy, muy rara que se utiliza porque la duración de procedimientos por doctrina se llama caducidad. En la ley también, en la ley de procedimiento administrativo general, se denomina como caducidad. Pero como en la ley de servicio civil se ha puesto esa frase dentro del artículo que regula prescripción, el Tribunal de Servicio Civil lo ha entendido como prescripción. Lo podría haber entendido de otra forma, la verdad, pero bueno, ese es un dogma también dentro del servicio civil, que ese plazo de duración del procedimiento es un plazo prescriptorio, por lo cual si se vence ese plazo ya no se puede hacer nada tampoco, nada. No se puede volver a reiniciar nada. Prescribió y se eliminó la posibilidad de sancionar o para determinar una responsabilidad sobre ello. Bien. Entonces, se entiende que eso tendría que pasar ya. Ahora, sobre el non bis in idem, se entiende claro que se tiene que evaluar la figura de los tres elementos. Es decir, que estemos frente a dos investigaciones donde exista la denominada triple identidad, donde en uno esté el hecho, sujeto y fundamento, y en otro también esté el mismo, hecho, sujeto y fundamento. Y ojo, fundamento nos referimos al bien jurídico protegido vinculado con la responsabilidad administrativa, ¿sí? Y aquí el caso más típico que genera debate, que hasta ahora no se ha solucionado, llevamos tiempo ya con esto y no se ha solucionado, es la responsabilidad disciplinaria con la responsabilidad funcional de la Contraloría General de la República, ¿sí? La Contraloría General de la República tiene potestad sancionadora, lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, ¿sí? Solo que ha declarado inconstitucional en su momento todas sus infracciones, ¿no? Por no respetar el principio de tipicidad. Y luego, pues, se ha tenido que crear otras infracciones específicas. Pero eh, hay una dualidad aquí, en el sentido de que la Contraloría reporta conductas para que la entidad los procese a través de su potestad disciplinaria. Y en algunos casos, la propia Contraloría los procesa. Pero, pero la determinación de cuál procesa, quién procesa qué conducta, es una decisión nada más de la Contraloría. No existen reglas objetivas que delimiten qué pasa para disciplinario y que no pasa para disciplinario y pasa para el PAS de la Contraloría. No existen esas reglas. Es una decisión prácticamente de la Contraloría. Lo que sí existe es la regla de que si es que la Contraloría lo va a procesar, la entidad no lo puede procesar. Entendiéndose de esta manera que es lo mismo, pero no es autonomía de responsabilidades, como por ejemplo si lo civil, lo penal, lo administrativo, porque en lo penal y administrativo, como es autónomo, no es que pase a proceso penal o pase a procedimiento administrativo y no puedan estar los dos a la vez, ¿no? Sí, se pueden estar los dos a la vez, se pueden procesar los dos a la vez, porque son cosas distintas. Pero en este caso, la Contraloría y la potestad disciplinaria, tan es así que es lo mismo materialmente que no pueden confluir. O bien es uno o bien es otro. Y ahora, para el non bis in idem, hace años la Contraloría ha dicho que no aplique el non bis in idem porque el fundamento es distinto, ¿sí? El fundamento es distinto. Y ha dicho que el fundamento de la potestad disciplinaria, es decir, los procedimientos disciplinarios, es el adecuado funcionamiento de la entidad. Y el fundamento de la responsabilidad administrativa funcional a cargo de la Contraloría es el adecuado manejo de los recursos públicos, lo cual parece ser distinto, pero realmente es lo mismo.
porque la entidad, a través de su potestad disciplinaria, también cautela el adecuado manejo de los recursos públicos. Existen faltas específicas para ello. Por ejemplo, la transgresión al deber de uso adecuado de los bienes públicos o la falta de utilizar bienes públicos para beneficio propio o favor o para terceros. Lo mismo, es lo mismo. Entonces también se ventila eso. Y de esta forma, cuando se reunieron, por ejemplo, hace 2 años, o no, el año pasado, los miembros del Tribunal de Servicio Civil, los miembros de Servir con los miembros de la Contraloría, acordaron que si era adecuado establecer las reglas aquí de qué pasa para disciplinario y qué pasa para responsabilidad de Contraloría, lo cual hasta ahora no es algo coordinado, ¿no? Yaneiry Boyer también lo ha dicho, que es la expresidenta de Servir, es una dualidad no coordinada que se tendría que hacer, que se tendría que hacer. ¿Por qué? Porque no existe seguridad jurídica al respecto lo que va a pasar para disciplinario o lo que va a pasar para responsabilidad sancionadora. Ese es el asunto de fondo, ¿no? Porque en la forma, en el cascarón, todos son distintos, pero de fondo vemos estas circunstancias. A ver, Robert Pascual. Estamos viendo solamente el régimen público. Ojo, derecho administrativo implica solamente régimen público, régimen privado no. Bien. El debido procedimiento lo vamos a ver de forma somera, ¿sí? De forma somera nada más, porque en la siguiente sesión vamos a ver todas las vicisitudes del PAS, ¿no? Del procedimiento administrativo sancionador. Lo que tenemos que tener en cuenta es que a la luz del decreto legislativo 1272 se ha establecido como garantía que existe una persona que instruya y otra persona que sancione distinto. ¿Sí? Es decir, una persona que decida iniciar el procedimiento administrativo sancionador y establecer la imputación y otra que decide. Esto se parece mucho a la dinámica de un proceso penal de un fiscal y del juez, ¿no? El fiscal es el que acusa, que construye la imputación y acusa en torno a eso, y aparte el juez que decide. La diferencia aquí es que en un proceso penal, estas autoridades pertenecen a entidades distintas, ¿no? Uno el Ministerio Público y otro el Poder Judicial. En cambio aquí, ambas autoridades pertenecen a la misma entidad. Y es más, pueden pertenecer al mismo órgano, a la misma unidad orgánica. La garantía aquí no es que sean diferentes órganos, diferentes entidades, la garantía es que sean diferentes personas, diferentes personas. Uno quien actúe como órgano instructor y otro como órgano sancionador. Uno que disponga la fase instructora y sea el director de esta, y otro que decida sobre lo que se haya imputado. Y esto garantiza, pues, de algún modo, la verdad, de algún modo nada más, el principio de imparcialidad e independencia. ¿Por qué digo de algún modo? Porque no nos quitemos, no nos pongamos una venda a los ojos. Es muy lógico que si ambas pertenecen a la misma unidad orgánica, pues coordinan. Dos personas, pues, hablan, incluso almuerzan juntos, conversan. No se puede negar eso. ¿Sí? Pero como dice el Tribunal Constitucional, pues esta garantía de la independencia y la imparcialidad no es tan estricta y no se puede establecer una exigencia tan estricta como a nivel de un proceso penal. Cede un poco conforme a la eficiencia de la administración pública. Porque de todas maneras es una atribución de la propia administración pública. Antes era peor, pues, antes ni siquiera había un órgano instructor y sancionador. El mismo que instruía sancionaba. Pero ahora, pues, desde el decreto de ley 1272 se dio incluso un margen de tiempo para que las entidades se organicen. Incluso muchas no lograron organizarse en ese tiempo, pero se tiene que establecer esta distinción, ¿no? De fase instructiva y de fase sancionadora. Luego de ello, dentro de este procedimiento administrativo sancionador, tienen que respetarse garantías, ¿no? Las garantías son varias que están en pantalla, pero se pueden resumir en cuatro nada más. ¿Sí? Conocer, defenderse, decidir e impugnar. O incluso tres nada más. Conocer, defenderse y obtener una decisión.
Conocer qué implica que me notifiquen de todos los actuados, sobre todo del inicio del procedimiento sancionador, pues, porque ahí se contiene la imputación, ¿no? Y acceder al expediente en cualquier momento. Defenderme, ¿qué implica? Puedo refutar los cargos, puedo exponer los argumentos, puedo presentar alegatos, ofrecer pruebas, puedo producir pruebas, puedo tachar las pruebas, puedo cuestionar las pruebas, puedo cuestionar la imputación y solicitar el uso de la palabra cuando corresponde, o sea, cuando el procedimiento lo haya establecido, que generalmente no lo dispone, ¿no? Salvo en la ley de servicio civil y en procedimientos disciplinarios, sí lo dispone. Igual, ese es un tema muy aparte que muchas entidades se niegan a aceptarlo por pronunciamientos de servir, que lo vamos a ver en la próxima clase más detallada, ¿sí? Y ojo, con defensa, la posibilidad de alegatos no tiene un plazo específico. Se pueden presentar alegaciones en cualquier momento. No, no es como un proceso civil donde hay plazos perentorios, donde si no presento mi pronunciamiento ya fue, ya no puedo presentarlo después. No, en un procedimiento sancionador se pueden presentar alegatos en cualquier momento porque la autoridad administrativa debe perseguir la verdad material por encima de formalidades. Eh, y la decisión, ¿no? Si es que se ha iniciado un procedimiento, merezco yo una decisión debidamente motivada. Es decir, que se tomen en cuenta los argumentos que se han planteado en la defensa, que se valoren las pruebas que he presentado y que se responda hacia los argumentos que he presentado dentro de un plazo razonable emitido por la autoridad competente y que tenga la calidad de impugnable ese acto, que yo lo pueda impugnar. Y esa es la cuarta de las garantías. Y frente a ello se establece otro principio, ¿no? El principio de la doble instancia, ¿no? Doble instancia administrativa. Independientemente del procedimiento sancionador, independientemente del procedimiento sancionador, puedo yo iniciar un procedimiento recursal, un procedimiento recursivo para el control de legalidad de esta decisión sancionadora en caso pues se sancione. Bien. A ver, régimen de notificaciones para efecto del debido procedimiento. Tengamos acá un caso donde dice en su recurso de apelación, la empresa de transporte señaló que de la dirección F. Lote Pueblo Joven San José, distrito de Teabaya, Arequipa, ya no era su domicilio ni paradero de la empresa, siendo que dicha vivienda estaba desocupada. Asimismo, alegó que se le había privado de su derecho de defensa, ya que su domicilio estaba ubicado en Víctor Andrés Belaúnde, en Tiabaya, por lo que debió ser notificado allí y o mediante edicto, por lo cual, al no haber sido emplazado válidamente en el lugar de su residencia habitual, solicitó la nulidad de todas las notificaciones, ¿sí? En primer lugar, cabe pensar que la comisión dispuso notificar los actuados del reprocedimiento al domicilio fiscal de la denunciada ubicado en Tiabaya, provincia y departamento de Arequipa. En tanto, no contaba con un domicilio señalado en el expediente por parte de la empresa de transportes, ello de conformidad con lo dispuesto en la directiva, en el artículo 3.1 de la directiva de notificación. En este caso, entonces, recordemos, el debido procedimiento establece como una de sus garantías el derecho a conocer los actuados, ¿sí? El derecho a conocer los actuados. Y en este caso, si es que ya se había establecido un domicilio para efecto de notificaciones, a ese domicilio tienen que hacerse llegar todos los actuados, ¿sí? Esto también vinculado con el principio de la buena fe procedimental, que no está específicamente establecido para el procedimiento administrativo sancionador, sino para todo procedimiento, ¿no? Es decir, toda actuación del administrador debe ser regida por un respeto por el respeto y no actuar de forma temeraria dentro del procedimiento. Sí, esas conductas también deben ser valoradas incluso en un procedimiento administrativo sancionado. Esta sentencia, hágame acordar, la vamos a ver el día de mañana porque revela cómo debe de hacerse el estándar probatorio para el caso del debido procedimiento, ¿sí? Igual esto también de la primacía de realidad dentro del procedimiento. Lo importante es, porque el procedimiento lo vamos a resolver el día de mañana, ¿sí? Lo importante es determinar que estos principios se o actúan dentro del procedimiento administrativo sancionador. No es poesía pura, se aplican, ¿no? El principio de legalidad, el principio de culpabilidad forman parte de las aristas de la imputación. Al momento de que la entidad formule una imputación, debe respetar el principio de legalidad y debe respetar el principio de culpabilidad. Gracias al principio de legalidad y culpabilidad y todas sus aristas, ¿no? Porque en legalidad hemos visto que existe la irretroactividad, la publicidad, la tipicidad, y en culpabilidad hemos visto que existe la causalidad, la responsabilidad por el hecho, la culpabilidad en sentido estricto, la responsabilidad subjetiva, ¿sí? Con todas sus aristas.
En mérito a esos principios se formula una imputación. Y respecto a esa conducta imputada, se tiene que evaluar si es que ya no existe otra investigación previa, por lo mismo, en virtud del principio de non bis in idem. Si es que no es así, entonces que se inicie el debido procedimiento, que se inicie el procedimiento administrativo sancionador y se respeten las garantías del debido procedimiento, a conocer, a defenderse y finalmente a obtener una decisión debidamente motivada, emitida por la autoridad competente y con el carácter de impugnar. Pero para emitir la decisión, tiene que ser razonable, ¿no? Aquí la razonabilidad responde a tres principios que los vamos a desarrollar en la siguiente clase, ¿sí? Primero, principio de idoneidad, que la imposición de la sanción protege intereses públicos, no resultando ventajosa para el responsable, ¿no? Quiere decir que la sanción tiene que cumplir un interés público, tiene que perseguir un fin público. Si la sanción es ínfima, el administrador lo va a considerar como una tasa, como una tasa. Imaginemos, ¿no? Lleguemos al asunto de un local nocturno, un local nocturno sin licencia de funcionamiento y que la sanción sea de 200 soles. El local nocturno lo va a pagar, lo va a considerar como una tasa, como un derecho. Ah, pago 200 soles, no pasa nada. Yo te los pago todos los días, porque si yo gano acá 7.000 soles por noche, o más incluso, no, 200 soles no es nada. Entonces, resulta ventajoso incluso la sanción. Se paga la multa y ya parece que no pasó nada. Y eso se puede ver cuando existen multas sucesivas, pese a que ha habido sanciones, ¿no? Ha habido sanciones, igual se comete la infracción, que nos hace pensar de que la infracción sigue siendo, perdón, la sanción sigue siendo benigna. Otro, necesidad. Entonces, en este caso, y lo vamos a ver el día de mañana, la administración debe de ubicar cuál es la sanción dentro de las alternativas, porque en sanciones existen muchas alternativas, ¿no? Digamos, a una sanción le corresponde, a una infracción le corresponde multa de 1 UIT a 5 UITs. ¿Qué le pongo? ¿1 UIT? ¿3 UITs? ¿4 UITs? ¿5 UITs? O en regímenes disciplinarios, ¿no? Ante una infracción o una falta corresponde una suspensión desde un día hasta 12 meses. ¿Cómo ubico yo la sanción proporcional? ¿8 meses, 7 meses, 2 meses, un mes o 12 meses? Se tiene que elegir la alternativa que responda estrictamente a lo necesario, es decir, se tiene que priorizar, preferir las sanciones menores. Se debe de realizar el análisis partiendo de lo ínfimo para determinar y escalar cuál es la sanción proporcional. ¿Sí? Eso se realiza a través de los criterios de graduación. Lo que no puede pasar es, como se señala ahí en la pantalla, son esas resoluciones genéricas donde dice, en atención al principio de razonabilidad, corresponde aplicar una multa de 21 unidades impositivas tributarias. ¿De dónde viene eso? ¿No? Eso no responde a un análisis de proporcionalidad. Eso lo vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Y finalmente, proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Implica valorar los criterios agravantes y atenuantes. Evidentemente, solamente en aquellos casos donde se haya determinado infracción, pues, ¿no? Si no se determina infracción, ¿para qué vamos a estar evaluando qué sanción le vamos a poner? Pues no corresponde a ninguna sanción, ¿no? Cuando se haya determinado la infracción, determinado la existencia de responsabilidad, allí es cuando se valorará los criterios de graduación que vemos en pantalla, como si es que ha obtenido algún beneficio ilícito, la probabilidad de detección, la reincidencia, para la determinación de la sanción en específico y con ello culmina el procedimiento administrativo sancionado. ¿Sí? Bien, entonces dejémoslo para la siguiente clase. Vamos a ver las garantías del debido procedimiento, las aristas del procedimiento administrativo sancionador, es decir, el trámite mismo, y además los criterios de graduación y determinación de las sanciones vinculadas a un procedimiento administrativo disciplinario, porque son las que más se utilizan aquí, ¿sí? Bien, y con ello culminamos y ya nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, doctor Rubén, por compartir sus valiosos conocimientos y experiencias el día de hoy. Como mencionado, nos estaríamos volviendo en contra el día de mañana en la siguiente sesión de clase. Muy buenas noches, doctor.